obvious from what we've looked at already that there's a close connection between accommodation and Christian liberty. Es obvio de lo que enseñamos ya que hay una conexión cercana entre la acomodación y la libertad cristiana. It's in the careful exercise of Christian liberty that accommodation comes into focus. Es en el ejercicio cuidadoso de la libertad cristiana que la acomodación entra en el panorama para ser enfocada. In 1 Corinthians 9, there are 5 verses which specifically spell out this principle in detail. En 1 Corintios 9 hay 5 versículos que específicamente explican esto en detalle, este principio en detalle. It's 1 Corinthians 9, 19 through 23. 1 Corintios 9 del 19 al 23. Read those verses. Vamos a leer 1 Corintios 9 del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. So in this chapter, Paul is personalizing his teachings on the exercise of Christian liberty. En este capítulo, Pablo está personalizando sus enseñanzas sobre el ejercicio de la libertad cristiana. He speaks of his full confidence to participate and have certain privileges. Él habla de su confianza plena To have certain privileges. Para participar y para tener ciertos privilegios. He's free to take a wife, but he doesn't. Él está libre de tener una esposa, pero no lo hace. He's free to receive a salary, but he doesn't do that either. Él es libre para recibir un salario, pero no lo hace. He willingly gives up the exercise of those things that are rightfully his as Christ's free man. Él de manera voluntaria entrega esas cosas que son correctamente suyas, que le pertenecen, como libre en Cristo o como un hombre libre en Cristo, por amor a la predicación del Evangelio. And he does it so that he can preach the gospel. Obviamente que lo hace pues para que no encuentre tropiezo en la predicación del Evangelio. In verses 19 through 23, Paul begins to sum up his point by describing his own practice. En los versículos 19 al 23, Pablo comienza a resumir su punto describiendo su propia práctica. In doing so, he formulates the principle that governed all of his conduct as a gospel minister. Y al hacer eso, él formula el principio que gobernaba toda su conducta como ministro del Evangelio. And that principle is an outline of biblical accommodation. Y ese principio es un bosquejo del principio bíblico de la acomodación. Where Paul encountered prejudices which resulted from ignorance, donde Pablo encontró prejuicios que resultaron de la ignorancia or from misunderstanding or custom, o de un malentendido o por costumbre, he accommodated himself to them by willingly giving up things that he knew to be indifferent. él asimismo se acomodó a ellos, entregando voluntariamente cosas que él sabía que eran indiferentes. In the verses above that which were read, Paul declares that he has a clear comprehension of his own standing before God. En los versículos que acabamos de leer, Pablo comienza declarando que él tiene una comprensión clara de su propia posición delante de Dios.
In the first part of verse 19, he says he's conscious of being Christ's free man. En el versículo 19, él dice que él es consciente de ser un hombre libre de Cristo. F.F. Bruce, the New Testament scholar, rightly identifies Paul as the apostle of the heart set free. F.F. Bruce correctamente identificó a Pablo como el apóstol del corazón hecho libre. Even if you just skim the gospel or the letter to the Galatians, you see how deeply Paul felt and understood his Christian liberty. Aún si pasáramos por alto esta pequeña carta a los Gálatas, se revela la fuerza de la profundidad de las convicciones de Pablo en lo concerniente a la libertad en Cristo. In Galatians 5:1, he says, "Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ has made you free." En Gálatas 5:1 él amonesta a sus lectores y dicen permanezcan firmes en la libertad en que Cristo los ha hecho libres. He writes to the church at Corinth that even a slave who is called by Christ becomes the Lord's freedman. Y él le escribe a la iglesia de Corintio que aún un esclavo que es llamado por Cristo como esclavo llega a ser un hombre libre en el Señor. Paul also recognized that his Christian freedom was worth fighting for. Y Pablo también reconoce que su libertad cristiana era algo por lo cual había que luchar, o era digno o valía la pena luchar. In Galatians 2, we get a description of his own attitude and actions when his liberty in Christ was being encroached upon. En Gálatas 2 nosotros tenemos esta descripción, su descripción, con su propia actitud y acciones cuando su libertad en Cristo estaba siendo amenazada. I follow the reasoning of several New Testament scholars in identifying the first few verses of Galatians 2 with the conference in Jerusalem at Acts 15. Yo me identifico con algunos eruditos del Nuevo Testamento que ellos afirman o identifican los primeros versos de Gálatas 2 con Hechos 15, en los cuales Lucas registra la conferencia en Jerusalén. So if you look at Galatians 2, you'll see what Paul is talking about here. Bueno, si miramos Gálatas 2, vamos a ver de qué es que está hablando Pablo. Gálatas 2. Look at the first 5 verses. Y vamos a mirar los primeros 5 versículos. Gálatas 2, del 1 al 5. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. You see in verse 4, he speaks of people who spied out their liberty and tried to bring them back into bondage. Si ustedes miran el versículo 4, dice Pablo que habían algunos que entraban para espiar su libertad, la libertad que tenían en Cristo, para reducirlos nuevamente a esclavitud. But Paul wouldn't stand for it. Pero Pablo no cedió ante eso. He would not compromise the gospel of Jesus. Él no comprometería el evangelio de Jesús. When Paul and Barnabas returned to Antioch from their first missionary journey, Cuando Pablo y Bernabé retornaron a Antioquía de su primer viaje misionero, Judaizers came and tried to enforce the requirement of circumcision. los judaizantes vinieron e intentaron reforzar la circuncisión. They taught that a person must not have merely faith in Christ, he must also be circumcised to be a Christian. Ellos comenzaron a enseñar y argumentar contra Pablo que una persona tenía que circuncidarse primero antes de que llegara a ser un cristiano. Paul and Barnabas went up to Jerusalem, to the Jerusalem Council, in order to address this issue. Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para lidiar esta cuestión con estos líderes. They took Titus with them as an exhibit of a Gentile Christian.
Ellos llevaron a Tito como un ejemplo a exhibir a los gentiles convertidos. Llevaron a Tito para mostrarlo allí. And while he was there, Paul says that Titus, who was an uncircumcised, converted Gentile, was not compelled to be circumcised. Y dice, mientras que él estaba allí, Pablo, que Tito era un convertido incircunciso y que siendo incircunciso y gentil griego, no fue obligado a circuncidarse. There were people in Jerusalem that were trying to force Titus to be circumcised. Había personas en Jerusalén que estaban tratando de forzar a Tito para que fuera circuncidado. Paul saw this as trying to force Christians to give up their liberty and to return to slavery. Pablo, quien buscaba por la fuerza, buscaba por la fuerza que estos intentaran hacer que los creyentes cedieran su libertad y retornaran nuevamente a la esclavitud. And Paul says, we didn't give in to them for one moment. Y Pablo dijo que él no iba a ceder ni una pulgada. In this situation, Paul did not accommodate. En esta situación Pablo no se acomodó. He would not accommodate because he could not accommodate. Él no se iba a comprometer, no quería comprometerse porque no podía comprometerse. In the situation he describes in Galatians 2, accommodation was not an option. En la situación que él describe en Gálatas 2, la acomodación no era una opción. If he had given in to the pressure, he would have been compromising, not accommodating. Si él hubiera cedido a la presión, él se habría comprometido y no se habría acomodado. So his only option was to stand firm on the gospel of Christ or compromise. Así que es la única opción cuando estamos frente a la palabra de Dios, o cedemos o no cedemos o nos comprometemos. Now there are many key issues at stake when these Judaizers were trying to convince Paul to renounce, that the Judaizers were trying to get Paul to renounce. Bueno, había muchos asuntos clave que estaban en juego, que estos judaizantes estaban intentando convencer a Pablo para que renunciara. They were trying to get him to renounce justification by faith alone. Ellos estaban intentando lograr que Pablo renunciara a la justificación por la fe sola. They were trying to get him to renounce the abiding truth of the gospel. Y querían que él renunciara a las verdades que permanecen del Evangelio. They were trying to get him to renounce the birthright of every believer that was purchased by Jesus Christ. Ellos estaban tratando de hacer que Pablo renunciara a esa libertad que fue comprada por sangre y la cual es el derecho de nacimiento de cualquier creyente. Which is liberty in Jesus. El derecho de nacimiento de cualquier creyente es la libertad en Jesús. So the clarity of the church's witness was at stake. Así que la claridad del testimonio de la iglesia estaba en juego. Having assured his readers in 1 Corinthians 9 that he's without question Christ's free man, Habiendo asegurado a sus lectores en 1 Corintios 9 de que él sin cuestionamiento era un hombre libre de Cristo, he goes on in verses 19 through 22, the first part of verse 22, to express what can be called his confirmed conviction regarding appropriate Christian conduct. y él continúa en los versículos 19b al 22a para expresar lo que él pudo llamar su convicción confirmada en consideración de la conducta cristiana apropiada, su convicción confirmada en consideración de la conducta cristiana apropiada. The appropriate Christian conduct that he advocates can be summarized in one word, accommodation. La conducta cristiana apropiada puede ser resumida en una palabra: acomodación. Look at the last part of verse 19. Vamos a mirar la última parte del versículo 19. We see the extent of Paul's willingness to accommodate. Vemos allí hasta dónde Pablo está dispuesto a acomodarse. Though I'm free from all men, I have made myself a servant of all. Es 2:19. 9:19. This is 1 Corinthians 9:19. Vamos a 1 Corintios 9:19.
y leamos la primera parte de este versículo. 1 Corintios 9, 19 dice allí, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Paul is not saying that he once again submits himself to the slavery from which Christ had set him free. Pablo está diciendo aquí que él no quiere volver a la esclavitud de la cual Cristo lo ha liberado. He's not saying that he now places himself in bondage to all the things that Christ had delivered him from. Él no está diciendo aquí que él vuelve nuevamente a esclavitud de todas aquellas cosas de las cuales Cristo ya lo ha liberado. Paul refuses to budge 1 inch in giving up the essence of the liberty that he has in Christ. Pablo se rehúsa a... Can you say that again, please? Yeah, Paul refuses to budge at all in giving up the essence of the liberty that he has in Christ. Pablo se rehúsa a ceder una pulgada con tal de no entregar la esencia de la libertad en la cual él vive ahora en Cristo Jesús. But he is more than willing to freely restrict the exercise of his Christian liberty before people. Pero está más que dispuesto a no ejercitar o a no hacer el ejercicio de cosas que puede hacer en la libertad cristiana que él ha recibido. This is a vitally important distinction we must make. Y esta es una distinción vital que nosotros debemos hacer. The distinction between the essence of our liberty before God and the exercise of our liberty before people. La libertad, the distinction between The essence of our liberty before God and the exercise of our liberty before people. la distinción entre la esencia de nuestra libertad delante de Dios y el ejercicio de nuestra libertad delante de las personas. There's a vast difference between Christian liberty itself and the use of Christian liberty. Hay una vasta diferencia entre el uso, entre la libertad cristiana en sí misma y el uso de esta libertad cristiana. New Testament scholar John Brown gives great help to understand this distinction. John Brown, que es un erudito del Nuevo Testamento, escribe acerca de esta distinción. He writes, Se llama John Brown. Christian liberty is an internal thing. Mira lo que dice John Brown. La libertad cristiana es una cosa interna. It belongs to the mind and conscience and has a direct reference to God. Pertenece a la mente y a la conciencia y tiene una referencia directa a Dios. The use of Christian liberty is an external thing. El uso de la libertad cristiana es una cosa externa. It belongs to conduct and has reference to man. Pertenece a la conducta y tiene referencia al hombre. No consideration should prevail upon us for a moment to give up the essence of our liberty. No debe de haber ninguna consideración que prevalezca sobre nosotros, ni siquiera por un momento, para ceder a la esencia o para rendir la esencia de nuestra libertad. Eso no lo podemos considerar ni por un instante. But many a consideration should induce us to forego the practical assertion or display of our liberty. Pero sí, más de una consideración nos debe inducir a movernos a una afirmación práctica o a un despliegue de nuestra libertad. Do you see this distinction? Ustedes pueden ver entonces la distinción aquí. Paul would not give up his liberty before God, Pablo no cedería su libertad delante de Dios, but he would willingly and freely choose not to exercise his liberty pero él de manera voluntaria y en libertad escogería no ejercitar su libertad in certain circumstances with people, en ciertas circunstancias con las personas, when doing so would give him the opportunity to preach the gospel. cuando al hacer eso está teniendo una oportunidad para predicar el It's Evangelio. this principle that explains the Apostle Paul's meaning in 1 Corinthians 9. Este es el principio que explica el significado del apóstol Pablo en 1 Corintios 9. Even though he knew himself to be Christ's free man, Aunque él sabía que él era un hombre liberado por Cristo, with regard to the use of his liberty,
he acted as if he were a slave. En consideración del uso de su libertad, él actuaba como si él fuera un esclavo. And he mentions three different categories of people. Y él menciona tres categorías diferentes de personas. To the Jews who were under the law, A los judíos que estaban bajo la ley, to the Gentiles who were without law, a los gentiles que estaban sin la ley and to weak, overly scrupulous Christians. y a los cristianos escrupulosos y débiles. So with regard to the Jews, Paul did not hesitate to participate in certain Jewish customs. Así que en relación con los judíos, Pablo no dudaba en participar en ciertas costumbres judías. He treated them as non-obligatory, indifferent things. Él trataba estas cosas como indiferentes y no obligatorias. But he participated in them for the sake of gaining a hearing for the gospel among the Jews. Pero él participaba en ellas por causa de ganar que alguien le escuchara el evangelio de los judíos. In the book of Acts, we see at least three specific examples of Paul doing exactly this. En el libro de los Hechos al menos vemos tres ejemplos específicos del apóstol. In Acts 21, we have a record of his visit to Jerusalem. En Hechos 21 vemos un registro de la visita de Pablo a Jerusalén. After he talked to the leaders of the church there, Después de que él habló a los líderes de la iglesia allí, he discovered that there were Jews who were accusing him of teaching against the law of Moses. él descubrió que habían judíos que lo acusaban a él de enseñar en contra de las leyes dadas por Moisés. So some of the Christian brothers were about to undergo a purification rite. Así que algunos de los hermanos estaban a punto de llevar a cabo un rito de purificación. This is a Jewish ceremony. Esta es una ceremonia judía. Paul agrees to undergo that Jewish rite with them and even pay the tax that was due for it. Pablo está de acuerdo en llevar a cabo este rito judío con ellos y aún dispuesto también a pagar el impuesto que se debía pagar para realizarlo. He didn't do that because he thought he had to as a religious act. Él no hizo esto porque él consideró que él tenía que llevar a cabo este acto religioso. He did this as an act of accommodation. Él hizo esto como un acto de acomodación. Another example is found in Acts chapter 18. Hay otro ejemplo que está registrado en Hechos 18. We learn there that Paul took a vow at Cenchrea to shave his head and fulfilled it. Allí vemos que Pablo hizo un voto de raparse la cabeza completamente. He had no religious compulsion to do so, Él no tenía ninguna obligación religiosa de hacerlo, but he was willing to do this as a point of accommodation. pero él estaba dispuesto a hacer eso como un punto de acomodación. The most drastic example we find is in Acts chapter 16, El ejemplo más drástico lo encontramos en Hechos capítulo when he is 16. beginning his second missionary journey. Estaba en el comienzo de su segundo viaje misionero. He wants to take a young man named Timothy with him, Él quería llevar consigo a un joven que se llamaba Timoteo, but Timothy has not been circumcised. pero Timoteo no había sido circuncidado. So Paul circumcised him and took him along on the mission. Así que Pablo lo circuncidó y lo llevó con él a la misión. We're going to come back and look at this one in more detail in a few minutes. En unos minutos vamos a regresar a este punto y vamos a hablar de él en más detalle. But these are three examples of Paul doing what he said he did in 1 Corinthians 9. Pero estos son tres ejemplos de lo que Pablo dijo, lo que Pablo hizo y dijo también, okay, can you say that again? It's an example of what he said how he lived in 1 Corinthians 9. Es un ejemplo de lo que él dijo de cómo él vivía en 1 Corintios 9. To the Jews, he says, I became as a Jew, I lived as one under the law. Dijo, a los judíos me hice como judío, como si yo estuviera bajo la ley. The second group of people is the Gentiles. El segundo grupo de personas es los gentiles. 1 Corinthians 19:21, those are the people without the law. 1 Corintios 9:21, aquellos que están sin la ley, él se identificó con ellos mostrándose. He identified with them by showing himself to be truly free
from the civil and ceremonial requirements of Judaism. mostrándose a sí mismo ser verdaderamente libre de los requerimientos del judaísmo civiles y ceremoniales. He didn't take advantage of his Jewish heritage at their expense. Él no tomó ventaja de su herencia judía para su beneficio. He didn't look down upon them because of his own Jewish background. Él no los menospreció debido a su trasfondo judío. As a Hebrew of the Hebrews, Paul was very comfortable with certain Jewish customs and habits. Como hebreo de hebreos, Pablo se sentía muy cómodo, indudablemente, con ciertas costumbres judías. But for the sake of the Gentiles, he was willing to forego these. Pero por amor a los gentiles, él estaba dispuesto a hacerlas So he might preach the gospel to them. para que él pudiera predicarles el evangelio a ellos. The third group of people are those who he regards as weak. El tercer grupo de personas es aquellos que él considera débiles, That is, weak in conscience or knowledge or faith. que son débiles en conciencia, en conocimiento o en fe. He says he's willing to act and to live as if he himself were weak for their sake. Él dice que está dispuesto a actuar y a vivir como si él mismo fuera débil por amor a ellos. He was willing to eat no meat in order to gain them for Christ. Él estaba dispuesto a no comer carne para ganarlos para Cristo. He says, I'm willing to be a vegetarian for the sake of being able to teach these weak brothers. Él dice que estaba dispuesto a ser un vegetariano con el propósito de ganarse a algunos de ellos. He wasn't giving up his liberty. Eso fue, it was not. Eso no fue un ceder a su libertad. He was giving up the exercise of his liberty. Él estaba cediendo, era el ejercicio de su libertad. Well, these verses in 1 Corinthians 9, Estos versículos en 1 Corintios 9 they show us how far Paul was willing to go to accommodate. nos muestran cuán lejos Pablo está dispuesto a ir con tal de acomodarse. But we must not conclude from what he has written that there were no boundaries to his accommodation. Pero nosotros no podemos concluir de lo que él ha escrito que no hay límites para su acomodación. Verse 21 indicates that indeed there were limits. El versículo 21 de hecho indica que habían límites, algunas limitaciones. There's a fence around our accommodation. Hay una cerca alrededor de nuestra acomodación. And though he was willing to live among the Gentiles as if he did not have a law, Y aunque él estaba dispuesto a vivir entre los gentiles como si él no tuviera la ley judía, he was not therefore lawless. él sin embargo, él no actuaba como si estuviera sin ley. It says, though not being without the law of God, but under the law of Christ. Dice, aunque estando sin la ley de Dios, pero estando bajo la ley de Cristo. Paul would go as far as his freedom would permit, Pablo iría tan lejos como su libertad se lo permitiera, but he would not transgress the standards of God. pero él nunca transgrediría los estándares de Dios. He was willing to accommodate himself to all men where he could do so lawfully. Él estaba dispuesto a acomodarse a todos, pero de tal manera que pudiera hacerlo de manera lícita. And he would do this for the purpose of winning them. Y él haría esto con el propósito de ganarlos. But he would violate no laws of Christ to please or humor any man. Pero él no violaría ninguna ley de Cristo para agradar o para hacer reír a nadie. His accommodating conduct was limited by the precepts of God's word. Su conducta acomodaticia estaba limitada por los preceptos de la palabra de Dios. He often denied himself and resigned his own rights for the good of others. Él a menudo se negó a sí mismo y renunció a sus propios derechos por el bien de otros. But he would not sin against his God, nor give up the rights of his king to save the soul of another person. Pero él no pecaría contra Dios cediendo los derechos de su rey
para salvar el alma de otro. This explains why he could not circumcise Titus. Esto explica por qué él no pudo circuncidar a Tito. It would have meant denying the gospel by giving in to the legalistic demands of the Judaizers. Eso hubiera significado negar el evangelio cediendo a las demandas legalistas de los judaizantes. Accommodation is never possible when the truth of God's word is at stake. La acomodación nunca es posible cuando la verdad de la palabra de Dios está en juego. When the battle lines have been drawn either by you or someone else, Cuando la línea de batalla se ha trazado, bien sea por ustedes o por alguien más, over the revealed principles and precepts of God's word, sobre los preceptos o principios revelados de la palabra de Dios, the Christian only has two options, and one of them is not accommodation. el cristiano solamente tiene dos opciones y uno de ellos no es la acomodación. Accommodation is not an option in that situation. En esta situación, la acomodación no es una opción. He may contend for the faith once for all delivered to the saints, Él puede contender por la fe dada una vez a los santos or he may compromise. o él se puede comprometer. In such matters, a Christian is not free, En esos asuntos, un cristiano no es libre, because every Christian, like the Apostle Paul, is subject to the law of Christ. porque todo cristiano, así como Pablo, está sujeto a la ley de Cristo. To compromise is to break that law. Comprometerse es quebrantar esa ley. So accommodation ends where biblical precept and principle began. Así que la acomodación debe terminar donde el precepto bíblico y el precepto y el principio bíblico comienzan. Shall I repeat that? Yeah. La acomodación debe terminar donde el precepto y el principio bíblicos comienzan. After expressing his comprehension of his freedom in Christ Después de expresar su comprensión de su libertad en Cristo and outlining his convictions on accommodation, y bosquejando sus convicciones sobre la acomodación, Paul concludes these 5 verses in 1 Corinthians 9 Pablo concluye estos 5 versículos en 1 Corintios 9, with what I call a concise confession of the general principle of accommodation. y la concluye con lo que yo llamo una confesión concisa del principio general de acomodación. In the last part of verse 22 of 1 Corinthians 9, he says, En la última parte del versículo 22 de 1 Corintios 9, él dice, I have become all things to all men that I might by all means save some. mire, dice allí en la última parte, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Paul is not advocating a convictionless Christianity. Pablo no está advocating, what do you mean by that? Convictionless, no Christianity without conviction. He's not advocating that. Sí, advocating, what does it mean? Advocating. Paul is not arguing for Christianity that has no conviction. Sí, Pablo no está defendiendo que un cristianismo no tiene convicciones. Rather, he is saying, I will accommodate as many as I can, as far as I can, as far as lawfully is allowed. Y Pablo está diciendo, yo quiero acomodarme Pero un momentico, muchachos, que ya estoy un poquito cansado y ya las ideas no me están dando. Pero I want you to repeat that again. More Paul is slowly. saying, I will accommodate as many people as I can, Pablo está diciendo, yo me voy a acomodar a tantas personas como yo pueda, as far as God's law will allow me. tan lejos como la ley de Dios me lo permita. And at the end of verse 22, he Y al says principio del versículo 22, miren lo que dice. Al final del versículo 22, miren lo que dice. this, here's the purpose of accommodation. Y este es el propósito de la acomodación. I've become all things to all men that I might by all means save some. Dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Paul gives us this principle of accommodation with one goal in sight. Pablo nos da este principio de la acomodación con un objetivo
incorporado. It's the salvation of sinners. Es la salvación de los pecadores. Ese es el principio incorporado, la salvación, el objetivo incorporado, la salvación de los pecadores. And this includes not only those who are presently outside of Christ, Y esto incluye no solamente los que están fuera de Cristo, but also weak believers whose consciences are still bound due to ignorance or misunderstanding. sino también a estos creyentes débiles cuyas conciencias todavía están atadas debido a la ignorancia o al malentendimiento. Both classes of people are referred to in 1 Corinthians 14. A este tipo a estas dos clases de personas, Pablo se refiere en 1 Corintios 14. Where Paul distinguishes between unbelievers and the uninformed. Allí Pablo hace una distinción entre los incrédulos y los no informados. And the gospel minister must conduct himself with the awareness that both types of people will be in the congregation. Y el ministro del Evangelio debe de conducirse a sí mismo con la conciencia de que ambos tipos de personas de hecho están en la iglesia. But Paul doesn't give us only his passion and purpose for accommodation. Pero Pablo no solamente nos da su pasión ardiente y su propósito para la acomodación. In verse 23, he also reveals his motive. En el versículo 23, él también revela su motivo, su motivación. Now this I do for the gospel's sake, that I may be a partaker of it with you, he writes. Dice el versículo 23, leamos, allí nos dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. His motivation is broader and less specific than his purpose. Su motivación es más amplia y menos específica que su propósito. He says, I do this for the sake of the gospel. Dice que yo hago esto por amor al Evangelio, por causa del Evangelio. He says, I am motivated to accommodate the weakness of weak people. Pablo dice, yo estoy motivado a acomodarme a la debilidad de las personas débiles, The Jewishness of the Jewish people a lo judío de las personas judías and the unceremonialness of the Gentiles. y lo no ceremonial de los gentiles. I'm motivated to do this by my desire to be of service to the gospel of Christ. Y estoy motivado a hacer esto por mi deseo de ser de utilidad al Evangelio de Cristo, para servir en el Evangelio de Cristo. So how does Paul's accommodating activity benefit the gospel? Ahora, preguntémonos, ¿cómo es que esta actividad acomodaticia de Pablo beneficia el Evangelio? Not by making the gospel more true, No haciendo el Evangelio más verdadero, not by adding power to its ability to save, no añadiéndole poder a su habilidad para salvar. rather, accommodation benefits the gospel in the same way that a holy life adorns the doctrine of God our Savior. Más bien, la acomodación beneficia el Evangelio en la misma manera que una vida santa adorna la doctrina de la salvación dada por Dios nuestro Salvador. Accommodation demonstrates something of the character of those who have been changed by the gospel. La acomodación demuestra algo del carácter de aquellos que han sido vitalmente cambiados por el Evangelio. Accommodation manifests the spirit and savor of the gospel and gives the gospel an opportunity to be heard. La acomodación manifiesta el espíritu y el sabor del Evangelio y le da al Evangelio la oportunidad de ser escuchado. There is a character of life that is commensurate to the gospel. Hay un carácter de vida que es conmensurable al Evangelio. Inherent in the gospel, we believe, is sacrifice and love and grace. Inherente al Evangelio que nosotros creemos está el sacrificio, el amor y la gracia. The desire to live a life that reflects these attributes is what motivated Paul to practice accommodation. El deseo de vivir una vida que refleja estos atributos, Pablo dice, es lo que lo motivaba a él a practicar la acomodación. It must have been very difficult for Paul at points.
moments. En algunos momentos debe de haber sido difícil para Pablo. I mean, imagine he had been delivered from the bondage of Judaism. Imagínense esto, Pablo había sido liberado de la esclavitud del judaísmo, With all those little detailed requirements that he tried to keep throughout his life. con todos esos requerimientos de pequeños detalles que él tenía que guardar a lo largo de toda su vida. Do you think it was easy for him to go back to his Jewish brothers and live like a Jew? ¿Ustedes les parece que era fácil para Pablo devolverse allá a estos judíos y vivir como si él fuera un judío? To accommodate their bondage to all those traditions and rules? Acomodarse a esta esclavitud, a todas estas, a la esclavitud de ellos, a estas tradiciones y reglas. I think it must have been very hard for him. Yo creo que para Pablo debió haber sido muy difícil, Because he knew the liberty that is in Christ. porque él ahora conocía la libertad que es en Cristo. But he was willing to forego the exercise of that liberty in the presence of Jewish people in order to preach the gospel to them. Pero él estaba dispuesto a llevar a cabo estas prácticas con los judíos con el objetivo de salvar a algunos. He was passionately determined to win people to Christ. That's why he was willing to live as a Jew among the Jews. Él estaba apasionadamente determinado a ganar a algunos y por eso es que él estaba dispuesto a llegar a ser como un judío a los judíos. Paul refused to conduct his ministry in a way that was contradictory to the gospel. Pablo se rehusaba a conducir su ministerio de una manera que era inconsistente, contradictoria con el evangelio que él predicaba. He was concerned not only for the truth of the gospel, but also for the spirit of the gospel. Él estaba preocupado no solamente por la verdad del evangelio, sino también por su espíritu. He was determined to live so that his conduct and attitude manifested the true spirit of the gospel. Él estaba determinado por su vida y actitud a manifestar el verdadero espíritu del evangelio. It is completely inconsistent to proclaim a self-giving Savior while living a self-serving, self-seeking life. Es completamente inconsistente intentar proclamar a un Salvador que se dio a sí mismo mientras vivimos una vida de autoservicio, es decir, una vida que solamente la vivimos para nosotros mismos. The Puritan John Flavel put it like this: El puritano John Flavel dijo esto: a crucified style best suits the preachers of a crucified Christ. escuchen esto bien, un estilo crucificado se ajusta mejor a los predicadores de un Cristo crucificado. It was this very point that captured the Apostle Paul's heart. Este era el mismo punto que capturaba el corazón del apóstol Pablo. He wanted his life to be compatible with his message. Él quería que su vida fuera compatible con su mensaje. You remember the exhortation he gave to the Philippians in Philippians 2:3-8? Recuerden la exhortación que él le dio a los filipenses en Filipenses 2, del 3 al 8. He lived up to it in his own ministry. Él vivió esto a lo largo de su ministerio. He reminds them of the self-sacrificing of Jesus Christ. Él les recuerda a él del autosacrificio de Jesucristo. And he says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Y él dice que este pensamiento esté en ustedes, que también fue el pensamiento de Cristo. Paul says, I accommodate for the sake of the gospel that I might become a fellow partaker of it. Pablo dice, yo me acomodo por amor al Evangelio para que yo pueda llegar a ser un participante de él. By living a crucified sacrificial life, Paul tried to exude the spirit of the gospel. Viviendo una vida crucificada de autosacrificio, Pablo conscientemente busca exudar el espíritu del Evangelio. Not only did he preach the gospel, his life reeked of the savor of the gospel. No solamente él predicó el Evangelio, sino que su vida también mostraba su sabor, el sabor del Evangelio. So brothers, how far should we go in accommodating the weakness and the ignorance of some of our members in our churches? Así que, hermanos, ¿cuán lejos nosotros debemos ir
al acomodarnos a los miembros en nuestras congregaciones. How far should we go with those friends and colleagues who sometimes speak in ways that are theologically offensive? ¿Cuán lejos llegamos con aquellos compañeros de trabajo que algunas veces en sus conversaciones usan vocabulario que es teológicamente ofensivo? How far should we go? ¿Cuán lejos debemos ir? Paul would answer, as far as the gospel of Christ will allow. Pablo respondería, tan lejos como la ley de Cristo me lo permita. As far as you can go without violating God's word or your own conscience. Tan lejos como puedas ir mientras no violes la palabra de Dios y tu propia conciencia. We should accommodate the weakness and lack of instruction and ignorance of our brothers and sisters in Christ. Nosotros debemos acomodarnos a la debilidad, a la falta de instrucción y a la ignorancia de los que están a nuestro alrededor, a quienes les queremos predicar. And we should do it for the gospel's sake. Y lo debemos hacer por amor al Evangelio. Now, listen to John Calvin on this point. Vamos a mirar lo que dice Pablo, Juan Calvino al respecto. Miren lo que dice Juan Calvino al respecto. It says, now, if we consider how great a man Paul was, Si nosotros consideramos cuán gran hombre fue Pablo and see how he stooped this far, ought we not to feel ashamed? y ver cómo llevó esto a estas distancias, nosotros no deberíamos sentirnos avergonzados. We who are next to nothing in comparison with him. Nosotros que somos como nada en comparación con él. Shouldn't we be ashamed if bound up in self we look with disdain upon the weak? No estaríamos avergonzados si estamos atados a nosotros mismos y miramos con desdén sobre los débiles And are not willing to give up a single point to them? y no estamos dispuestos ni siquiera a ceder en un punto por amor a ellos. Brothers, I'm convinced that there have been many wounds left in churches today Yo estoy convencido, hermanos, que se han hecho muchas heridas en la iglesia en el día de hoy because of pastors' unwillingness to accommodate Debi- the weak sheep of the flock. debido a la falta de disposición de los pastores de acomodarse a las ovejas del rebaño. This principle is set forth not just in the direct teaching of God's word, Este principio se despliega no solamente en la instrucción bíblica, it's set forth also in clear examples. sino que también se despliega en el ejemplo bíblico. I mentioned 3 examples of Paul in the book of Acts. Ya mencioné 3 ejemplos de Pablo en el libro de los Hechos. I want to go back to the one involving Timothy. Y quiero devolverme al ejemplo que involucra la vida de Timoteo. This is at the beginning of Acts chapter 16. Y esto está al principio de Hechos capítulo Acts 15, yes? 16. Al principio de Hechos 16. Paul and Silas are at the early stage of the second missionary journey. Pablo y Silas están en la siguiente etapa del segundo viaje misionero. They are in the region of Galatia, Están en la región de Galacia. in the city of Lystra. There resided a young disciple who may have been converted during Paul's first missionary journey. En la ciudad de Listra, allí residía, Lystra is the name of the city. who resided there? Timothy. Timoteo residía en esa ciudad de Listra. His mother was Eunice. Su mamá se llamaba Eunice. She was a Jewish woman who became a Christian. Ella era una mujer judía que había llegado a ser cristiana. His father was a Gentile. Su padre era un gentil. And because of this, Timothy was not allowed to be circumcised. Y debido a esto, a Timoteo no se le permitió ser circuncidado. After he became a Christian, he was well spoken of by the brothers in both Lystra and Iconium. Y después After he was a Christian. después de que él se convierte al cristianismo, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Paul was so impressed with him, he wanted to take him on the journey with him. Y Pablo estaba tan impresionado con él que él quería llevarlo al viaje misionero con él. So he circumcised him
and then they went on their travels. Así que él los circuncidó y luego continuaron los viajes. Acts 16:3 tells us why he did that. En Hechos 16:3, Pablo nos dice por qué lo hizo. It says, because of the Jews which were in those regions. Él dice, lo circuncidó debido a los judíos que estaban en esas regiones. In other words, they all knew that his dad was a Gentile. En otras palabras, todos ellos sabían que su padre era un gentil, un griego. And they knew that that meant Timothy was not circumcised. Y ellos sabían que Timoteo, o para ellos les quería decir eso, que Timoteo no era circunciso. The clear implication is that this fact, Timothy's lack of circumcision, put a barrier between the Jews and Timothy. La clara indicación era que este hecho de que Timoteo no fuera circuncidado ponía barreras entre ellos y los judíos. So Paul did what he did for the sake of the Jews. Así que Pablo hizo lo que hizo de circuncidar a Timoteo por amor a los judíos. Now, how is Paul's action here to be understood? Ahora, ¿cómo debe entenderse esta acción de Pablo aquí? Was he motivated by the fear of men? Él estaba motivado por el temor a los hombres, Or as some accused him in his own day, by a desire to please men? o algunos en su propio día lo acusaban de que él tenía deseos de agradar a los hombres. Does this demonstrate that Paul was more conservative in theory than he was in practice? Esto también prueba de que Pablo era más conservador en teoría que de lo que era en la práctica. One of my professors put it, his bark was worse than his bite. Como lo dice un profesor mío, su ladrido era peor que su mordida. Some commentators actually say Paul compromised his convictions by circumcising Timothy. Algunos comentaristas dijeron que Pablo comprometió sus convicciones circuncidando a Timoteo. Eso es lo que dicen algunos comentaristas. None of these suggestions does justice to the integrity of Paul or the authority of Scripture. Pero ninguna de estas sugerencias le hace justicia a la integridad del apóstol Pablo o a la autoridad de la Escritura. You cannot understand Paul's circumcising Timothy except you see it in the light of 1 Corinthians chapter 9 verses 19 through 23. No se puede entender lo que Pablo hizo con Timoteo al circuncidarlo a menos que lo entendamos a la luz de 1 Corintios 9 del 19 al 23. When you see this action in Acts 16 in the light of 1 Corinthians 9, Cuando se ve esta acción de Hechos 16 a la luz de 1 Corintios 9, Paul's circumcision of Timothy becomes the supreme illustration of the lengths to which Christian leaders must be willing to go to accommodate. esto que hizo Pablo allí es la ilustración suprema, esto llega a ser la ilustración suprema de las distancias a las cuales los líderes cristianos deben de estar dispuestos a ir con el propósito de acomodarse. The circumcision of Timothy was an act of accommodation. La circuncisión de Timoteo fue entonces un acto de acomodación. By doing this, Paul accommodated the prejudices of the Jews in Galatia. Haciendo esto, Pablo se acomodó a los prejuicios de los judíos en Galacia. He was not giving up the doctrine of justification through faith alone. Él no estaba rindiendo la doctrina de la justificación por la fe sola. He had just come from the Jerusalem Council where he strongly argued defending that doctrine. Él acababa de llegar de la conferencia de Jerusalén o el concilio de Jerusalén, donde él había contendido fuertemente por esta doctrina. Paul's circumcision of Timothy had no religious significance. La circuncisión que Pablo le hizo a Timoteo no tenía ningún significado religioso. He did not perform it as a religious rite. Él no la hizo como un rito religioso. Because Paul knew, as he later wrote to the Galatians, Porque Pablo sabía, como lo escribió posteriormente a los Gálatas, in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno. He says the same thing in 1 Corinthians 7:19. Y dice lo mismo en 1 Corintios 7:19. Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Dice- Keeping God's commandment is what counts. Dice allí, ni la circuncisión es algo,
la circuncisión, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo. Guardar los mandamientos de Dios es lo que cuenta. The physical act of circumcision, separated from its religious significance as a ceremonial observance, is an indifferent thing. El acto físico de la circuncisión, separado de su significado religioso como una observancia ceremonial, es una cosa indiferente. Likewise, remaining uncircumcised is a thing indifferent. Similarmente, permanecer incircunciso en sí mismo es un asunto de indiferencia, es indiferente. Because Paul and Timothy both realized this, they were willing to give up Timothy's right to remain uncircumcised. Y debido a que reconocían, Pablo y Timoteo estaban dispuestos, ellos reconocían esto, Pablo y Timoteo estaban dispuestos a ceder al derecho que tenía Timoteo de permanecer incircunciso. And they did this for the sake of gaining a hearing among the Jews that they were hoping to evangelize. Y ellos hicieron esto por causa de ganar una audiencia que les escuchara entre los judíos, a quienes ellos esperaban evangelizar. This passage shows us in a very practical way how far Paul was willing to go to accommodate. Y este pasaje nos muestra en una forma práctica cuán lejos Pablo está dispuesto a ir con tal de acomodarse. This becomes even more apparent when you think what part of Paul's mission was when he met up with Timothy. Y esto llega a ser más aparente cuando se considera la parte de la actividad misionera de Pablo, cuando él se conoció con Timoteo. He had left the Jerusalem council in Acts chapter 15 with a letter. Él había abandonado el concilio de Jerusalén con una carta. And that letter said that justification is through faith alone apart from any works of the law. Y esa carta dice que la justificación es solo por la fe sola, aparte de las obras de la ley. So Paul had Timothy circumcised so Timothy could join the mission of going and proclaiming that circumcision is not necessary to salvation. Así que Pablo entonces hizo que Timoteo fuera circuncidado para que Timoteo pudiera unirse a su misión de ir y de proclamar esa circuncisión que no era necesaria para la salvación. Now this shows us how far Paul was willing to go. Y esto nos muestra hasta dónde Pablo está dispuesto a ir. Now, brothers, there's lots of applications for us in our own situations today. Hermanos, hay muchas aplicaciones para nosotros en nuestra situación actual, en nuestro contexto. The people that Paul was trying to minister to assumed that circumcision was a necessary ceremonial, religious ceremony. Las personas a las cuales Pablo quería alcanzar, ellos pensaban que la circuncisión era una ceremonia religiosa muy importante. Paul knew that was not true. Pablo sabía que eso no era verdad. He knew that their views were incompatible with the gospel and needed to be corrected. Él sabía que esas perspectivas eran incompatibles con el Evangelio, entonces él sabía que esas perspectivas podían ser corregidas por medio del But he Evangelio. also knew that the physical act of circumcision was indifferent. Pero él también sabía que el acto físico de la incircuncisión era algo indiferente. So divorcing the act from the religious significance Así that may que- attach to it Así que divorciando el acto del significado religioso que tiene adjunto, allowed him to circumcise Timothy as an act of accommodation. le permitieron a Timoteo y a Pablo hacer un acto de He acomodación. did this so that he might gain the ears of the Jews and proclaim the gospel of grace to them. Y él lo hizo para poder proclamarle el Evangelio a los judíos y para poder ganar oído de ellos y poder proclamarles el He Evangelio. wanted to teach them that salvation is by grace alone, through faith alone, apart from works of the law, including the law that prescribes circumcision. Él quería enseñarles a ellos que la salvación es por la gracia sola, por la fe sola, aparte de las obras de la ley, incluyendo la prescripción de la circuncisión.